Aquí tenemos que, para solucionar más o menos una explicación de lo que debe ser, este problema no nos proporciona ningún dato del trabajo de mover la carga, pero sí nos da una energía potencial que en términos generales es también unidad de trabajo. Adicionalmente nos dan el valor de la carga. Así que para obtener el valor del potencial eléctrico tendremos que hacerlo de la siguiente manera. Primero, yo siempre les aconsejo que se hagan una lista de datos. La energía potencial que nos da el ejercicio es 5 por 10 a la menos 5 joule. Y la carga 7 microcoulomb, 7 por 10 a la menos 6 coulomb. No se olviden de convertir todo a la unidad raíz. Si los joules le hubiera dado en nanojoule, picojoule, tiene que convertirlo siempre a joule. Entonces, en este caso, ustedes saben que hay varias formas, ¿no? Dependiendo del enunciado del ejercicio. En este caso, la mejor fórmula para encontrar es donde el potencial eléctrico es igual a la energía potencial por unidad de carga, o sea, sobrecarga. Entonces, de este lado, reemplazando los valores directamente y usando la fórmula directa, tenemos que el potencial eléctrico en el punto de observación será igual a 7.14 voltios. ¿Ya? Entonces, fíjense, es muy sencillo, fácil de resolver. Es solamente prestar atención para ver cuál fórmula es la que se puede utilizar. En este caso, nos pide el potencial y la más adecuada es esta que está acá. Segundo ejercicio. Nos dice, la capacidad total de dos condensadores conectados en paralelo es de 40 microfaradios. Sabiendo que uno de ellos tiene 10 microfaradios, ¿cuál tendrá el valor el otro condensador? O sea, primero tenemos que imaginarnos que tenemos los dos condensadores en paralelo y el condensador 1 y el condensador 2, donde nos dice que la capacidad total, o sea, la capacidad equivalente de los dos en paralelo es de 40 microfaradios. Entonces, tenemos que capacidad 1, 2 es 40 microfaradios. Y nos pide el valor del otro condensador, del condensador 2, digamos. Entonces, aquí tenemos los dos. La capacidad equivalente es 40 por 10 a la menos 6. Esto no me gusta que esté así. Vamos a cambiar aquí. Entonces, tenemos los dos. Armamos entonces, de esta fórmula de acá, de esta fórmula que nos da la capacidad equivalente, sabemos que los condensadores en paralelo es la suma directa, es la suma escalar de los condensadores. Entonces, capacidad equivalente o capacidad será igual a capacidad 1 más capacidad 2. De esto despejamos capacidad 2 y vamos a obtener el resultado que nos pide. Entonces, capacidad 2 va a ser igual a la capacidad equivalente menos a la capacidad 1. Y con eso tenemos que nuestra capacidad 2 será 30 por 10 a la menos 6 faradios. También sencillo, tienen que, no se olviden, capacitores en serie equivalente igual a la suma de 1 sobre capacidades parciales, y los capacitores en paralelo se suman directamente. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Tan sencillos, ¿no? Y son de la lista, o sea que vayan prestando atención. Hoy les traje, en la anterior clase les traje aleatorio, pero que son modelos que les sirven para resolver los que están en la lista que les he pasado. En este otro ejercicio nos dice 3 condensadores de capacidades 2, 4 y 6 microfaradios están conectados en serie.
Primero aplicamos un voltaje de 200 voltios al sistema. Calcular la carga de cada condensador, la diferencia de potencial y la energía almacenada en cada uno. Entonces, si los tres están en serie, tenemos que capacitor 1 más capacitor 2 más capacitor 3. Entonces, se le aplica entre los puntos A y D un voltaje de 200 voltios. Entonces, aquí tenemos nuestros datos. Tenemos que el potencial de A al potencial, el potencial de A a D va a ser las sumas parciales del potencial de AB más el potencial de BC y más el potencial de CD. Entonces, utilizando, sabemos también que la carga total multiplicado por la capacidad equivalente será igual a las sumas parciales de la carga 1 por el capacitor 1 más la carga 2 por el capacitor 2 más la carga 3 por el capacitor 3. Entonces, y las diferencias de potenciales entre A y B, entre los puntos A y B, entre puntos B y C y entre los puntos C y D, van a ser cada carguita por cada condensador o capacitor conectado. Entonces tenemos que, utilizando esta fórmula de capacitor que es igual a la carga sobre la tensión y despejando la tensión será igual a la carga sobre el condensador o la capacidad del condensador, tenemos que, primero, vemos que los condensadores en serie y el punto AD. La carga total será igual a la capacidad equivalente que multiplica a la diferencia potencial entre los puntos A y D. Lo dejamos como una ecuación para resolver. Entonces calculamos la capacidad equivalente, la capacidad de 1, 2, 3. En serie es la suma de los inversos. Tienen que tener cuidado con esta suma. 1 sobre capacidad equivalente va a ser 1 sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2 más 1 sobre capacidad 3. Entonces ahí tenemos que la capacidad equivalente va a ser igual a 1.83 por 10 a la menos 6 farads. Entonces, ya tenemos la capacidad equivalente. Tenemos, reemplazando en la ecuación, sabemos que el voltaje que le aplican al sistema es 200 voltios. Entonces, entre los puntos A y D son 200 voltios. La capacidad equivalente es 1.83 por 10 a la menos 6 farads. Entonces, tenemos que la carga total del sistema sería igual a 250 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Correcto? ¿Alguna duda? Willy, ¿se entiende, verdad? Sí, ingeniero. Ya, muy bien. Esto es sencillo. Esto lo han visto en colegio inclusive. En la asociación en serie se cumplen que todos los condensadores tienen la misma carga. Y esta será igual a capacidad total, será igual a carga, mejor dicho, la carga total será igual a la carga en el capacitor 1, igual a la carga en el capacitor 2, el capacitor 3, y será igual a 250 por 10 a la menos 6 coulomb. Entonces, con esto tenemos resuelto el ejercicio. Es sencillo, es solamente capacidades equivalentes de circuitos en paralelo y en serie. Ahora, para el punto B nos dice la diferencia potencial entre cada uno. Entre el punto A y el punto B tenemos la capacidad 1 por la carga 1. Vamos a tener a 1000 por 10 a la menos 12 voltios. Para el punto 2, entre el punto B y C, va a ser 1500 por 10 a la menos 12 voltios. Entre los puntos C y D, 2000 por 10 a la menos 12 voltios. Entonces, la energía potencial es igual a un medio que multiplica a la carga total al cuadrado sobre la capacidad. En este caso, para la capacidad 1, vamos a encontrar las energías potenciales parciales y calculamos por cada uno de ellos. Para la energía potencial por el dado del capacitor 1 será igual a 7812 por 0.5 por 10 a la menos 6 joule.
No se olviden que la energía potencial es trabajo, por eso está en julio, en Joule. La energía potencial 2 sería igual a 5.208,33 por 10 a la menos 6 Joule. La energía 3, o mejor dicho, si la energía potencial 3, 3.906 por 0,25 por 10 a la menos 6 Joule. Y con eso tenemos las energías potenciales en cada elemento del circuito o del sistema, como quieran verlo. Entonces, en este pequeño ejercicio se calculan tres cosas. Primero como dice, primero encontramos la carga total del sistema, solamente encontrando la capacidad equivalente del sistema o del circuito. Posteriormente, encontramos la diferencia potencial correspondiente a cada elemento, a cada capacitor, por su carguita, por cada carga, y finalmente la energía potencial en cada uno de los elementos del circuito. Entonces es un ejercicio sencillo pero completo. Miren, solamente con 3 elementos de un circuito podemos encontrar varias cosas. Es trabajoso porque hay que usar mucho la calculadora. Por eso les vuelvo a recomendar hoy día, no hagan el examen estrenando calculadora. Tienen que saber manejarla para que no tengan inconvenientes. ¿Alguna pregunta? No, ninguna, ingeniero, gracias. Muy bien, vamos adelante. Nos dice, para el siguiente circuito, calcular la corriente aportada por las dos fuentes en serie. Entonces, tenemos dos fuentes, una de 5 voltios y otra de 12 voltios. Y tenemos una resistencia de 1 kilo, un kilómetro. Y nos dice, calcular la corriente aportada por las dos fuentes en serie. Entonces, aquí tenemos que tener la siguiente consideración. Primero debemos obtener el voltaje total del circuito, por lo cual debemos sumar o restar las fuentes de voltaje. Presten bien atención a esta parte. Por la posición de las fuentes de corriente directa, corriente continua, podemos deducir que se están sumando, ya que sus polaridades apuntan hacia la misma dirección. Fíjense, el positivo, el trazo más largo, están hacia arriba de los dos, tanto el de 12 voltios como el de 5 voltios. El trazo pequeñito está hacia abajo en los dos. Entonces la parte positiva apunta hacia arriba y la negativa hacia abajo. Otra forma de saberlo es observando la parte donde se unen las dos fuentes. Si tienen polaridades distintas, en la unión se suman. Si son polaridades iguales, se restan. O sea, si este trazo es más grande, con este trazo es más chico, entonces se suman, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, aquí tenemos que las dos fuentes nos van a dar 17 voltios. Ahora, una vez obtenido el voltaje total, podemos despejar la corriente que circula por el circuito, utilizando la ley de Ohm, y obtener la corriente total aportada por las dos fuentes. Entonces, la corriente total va a ser igual a la tensión total sobre la resistencia del circuito. La resistencia es de 1 kilo ohmios. Reemplazamos los valores. Entonces, aquí tenemos que la corriente será igual a 17 miliamperes, o 17 por 10 a la menos 3 amperes. ¿Correcto? Sencillo, ¿no es cierto? Solamente prestando atención paso a paso cómo encontrar los valores pedidos. Ahora vamos a entrarnos un poquito ya de nuevo a lo que es la electrostática. Hemos visto, estamos viendo aquí campos eléctricos, o sea, invariables en el tiempo. Hemos visto también condensadores en serie paralelo, resistores. En las otras clases, hoy solamente les traje un tipo de circuito, pero ya en las próximas clases vamos a hacer combinaciones, como están en la lista de ejercicios. De resistencias en serie paralelo, encontrar sus valores equivalentes y encontrar también, utilizando la ley de Kirchhoff, las corrientes o tensiones en diferentes mallas, ¿no? Entonces aquí nos pide, en este último ejercicio que les traigo hoy, nos dice, una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulomb se introduce en una región donde actúa un campo de fuerza 0.04 newton. ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en esa región?
Entonces nos dan la fuerza y nos dan la carga y nos piden el campo. Sencillo, ¿no? Muy sencillo. Para poder solucionar este problema basta con sustituir los valores arrojados en el mismo problema. Por ejemplo, tenemos el valor de la carga y también el valor de la fuerza que actúa sobre ese campo. Entonces tenemos los datos. Carga 5 por 10 a la menos 6 colon, o esto sería 5 milicolon, si ustedes quieren, y la fuerza 0.04 newton. Reemplazando los valores en esta ecuación, tenemos que el campo eléctrico será de 8000 newton sobre colon, el campo eléctrico. Entonces, también es de solución directa, uso de la fórmula. Les vuelvo a encargar su formulario, tiene que estar bien elaborado y limpio, ¿no? Para que no se confundan en qué caso se usan las diferentes fórmulas que hemos presentado a lo largo de las presentaciones. Bueno, ¿alguna pregunta? Con estos 5 ejercicios que yo les traje hoy día, que son solamente que son tipos, ustedes pueden resolver otros más que están en los 50 ejercicios que les he dado. Entonces les pido que vayan resolviendo, cosa que en la próxima clase, si tienen algunas dudas, traen, resolvemos. Si no tienen, yo les voy a traer 5 ejercicios más. Entonces nos queda la clase del miércoles y del otro miércoles, ¿no es cierto? La clase del miércoles 23 y la clase del miércoles 6. Entonces les voy a traer 5 y 5, 10 ejercicios más. 5 por clase. Entonces ya es harto, más los otros que les di la clase anterior. Van a ser 21 ejercicios que van a tener para compararlos con los de la lista propuesta y poder resolverlo. Bueno, con eso terminamos la presentación de hoy. ¿Tienen alguna duda? Sí, ingeniero, buenas. Va a disculparte una duda. Estos 5 ejercicios, los anteriores 5, todos son de la primera unidad, ¿no? Son electrostática. Son electrostática y es lo que hemos estado dando de las unidades 1 y 2. Ya. Está en las unidades 1 y 2. El primer parcial son las unidades 1 y 2. Lo que estamos avanzando hoy, ingeniero, ¿va a entrar en el examen? Claro, estos son los ejercicios que están en la lista que le he dado de ejercicios propuestos. Los ejercicios que vienen a continuación les voy a traer es sobre la unidad 2, que es corriente eléctrica, esas cosas, circuitos, van a ser también, ¿no? Para el examen, para el primer parcial. ¿Listo? O sea, pero estos son tipos, ¿no? Con esto ustedes pueden resolver varios, no uno solo. Son ejemplos para que puedan resolver otros. ¿Listo? Perfecto, ingeniero, gracias. Muy bien, entonces los espero el miércoles, les traigo 5 nuevos ejercicios, pero sí me quedo esperando que ustedes traten de resolver algunos para que podamos sacar las dudas aquí en clase. Listo, ingeniero, nos vemos entonces. Bueno, muchas gracias y hasta el miércoles. Hasta el miércoles, ingeniero, hasta luego.